12:13. Vamos a ir a otro tema porque este lunes despegó desde Afganistán el último avión con tropas estadounidenses y se pone fin así a 20 años de guerra en el país asiático. Sin embargo, con los talibanes al poder y el resurgimiento del terrorismo, hay incertidumbre en esa nación. Y para conversar sobre este tema tomamos contacto de inmediato con Guido Larsson, él es director del Instituto de Humanidades de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo está, Guido? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Guido, gracias por la invitación. Bien, ya llegó el plazo y es la pregunta que muchos se hacen a estas alturas. ¿Qué es lo que se ha ganado en estos 20 años ahora ya con la retirada de las tropas norteamericanas de Afganistán? Bueno, creo que la respuesta debe ser honesto en considerar ciertos plazos de orden temporal. Hoy día estamos en el año 2021, naturalmente lo que estamos evaluando es el presente y el futuro absolutamente inmediato. Pero no hay que olvidar que lo que pasa el año 2001, la presión pública sobre Estados Unidos era extraordinariamente alta. Había mucha exigencia por intentar responder a un atentado sin parangón en el ámbito del terrorismo internacional. Y eso efectivamente Estados Unidos lo hace con un grado de agresividad y de aceleración absoluta, literalmente derrocando al régimen talibán que se había tomado el poder el año 96 prácticamente en un día. Y por lo tanto, después de eso, naturalmente vienen objetivos más a largo plazo, que es, creo yo, donde efectivamente se encuentra la confusión, donde hubo mucha ignorancia, donde nunca quedó realmente claro cuál era la finalidad última de mantener presencia de tropas ahí. Y eso hace entonces que se fragmente el objetivo y que estemos hoy día, naturalmente, lamentando no solamente todo el proceso de retiro, la negociación naturalmente de Doha que inicia Donald Trump, sino particularmente qué es lo que se va a venir, porque yo me temo que lo que está por delante en el futuro de Afganistán es realmente un panorama oscuro. O sea, el hecho de que los talibanes hayan regresado al poder no necesariamente significa un fracaso para Estados Unidos, ¿o sí, Guido? Bueno, yo creo que van a ser los historiadores, en definitiva, quienes van a poder responder esa pregunta. Yo solamente pongo el siguiente ejemplo. Cuando Estados Unidos se retira en Vietnam, escuchamos exactamente las mismas críticas y los mismos juicios. Y sin embargo, 16 años después, Estados Unidos estaba triunfante, celebrando la victoria de la Guerra Fría. Nadie realmente puede saber qué es lo que va a ocurrir en 15 años más en Afganistán. Lo que sí podemos decir hoy día es que los próximos meses y tal vez el próximo año, que creo yo que es lo máximo que la cognición humana nos permite adelantar, naturalmente el escenario es extraordinariamente negativo. Pero si por alguna razón las condiciones en Afganistán eventualmente mejoran y eso genera cierto tipo de estímulo para el crecimiento y para la estabilidad, bueno, va a ser difícil no generar cierto grado de línea causal entre lo que ocurrió 20 años atrás y lo que está ocurriendo hoy día. Vuelvo a reiterar, lo que hoy día está ocurriendo me parece muy preocupante. Me parece de que Afganistán va a derivar en una situación de enorme inestabilidad. Creo que todo lo que hizo particularmente Biden pudo haberse hecho mejor. Y claro, con la perspectiva del tiempo, estando hoy día, todo lo que ocurrió en el pasado parece ser malas decisiones. Guido, y en ese sentido, ¿por qué a Estados Unidos le costó tanto cerrar esta etapa? Son 20 años, es mucho tiempo, cuando si uno mira el objetivo inicial, que era proteger territorio norteamericano en la práctica, ¿no? Y atacar a Al-Qaeda, ese objetivo ya se había cumplido hace bastante tiempo. Sí, me parece que tiene que ver con el dinamismo con el cual, en general, y acá hay consenso en la literatura, las intervenciones internacionales van modificándose y van flexibilizándose, son extraordinariamente plásticas. No hay que olvidar de que 2 años después de la invasión a Afganistán se abre un nuevo frente para los Estados Unidos en Irak. No hay que olvidar también de que poco tiempo después, el año 2010 y 2011, se generan lo que se denominó en su momento las primaveras árabes, que combina y modifica el panorama regional de Medio Oriente y de Lejano Oriente también. No hay que olvidar de que junto con los talibán habían toda una serie de organizaciones, a veces subsidiarias, a veces aliadas de los propios talibán, que no existían hacia finales de los 90, pero que producto de la invasión el año 2001 comienzan efectivamente a aparecer. Y además de eso está el hecho de que tanto los Estados Unidos como Europa particularmente comienzan a experimentar atentados en su propio territorio. Entonces también se traza una especie de relación entre lo que está ocurriendo en terreno y la insuficiencia de que ese terreno se mantenga estable y por lo tanto permita cierto grado de paz o al menos evitar atentados terroristas fuera de ese territorio.
y lo que comienza a ocurrir naturalmente en Afganistán y el resto de los países. Creo que el objetivo nunca estuvo claro, en parte porque fue efectivamente modificándose con el tiempo, y a medida que fue modificándose fue complejizando y fue haciéndose cada vez más difícil justificar la presencia en Afganistán por parte de los Estados Unidos. ¿Y quién se hace cargo, si es que ese es el concepto, Guido, de la ciudadanía afgana, de las mujeres, de este retroceso de 20 años que se lograron en estas 2 décadas, además con la ayuda de tropas norteamericanas, pero no solamente eso, sino también países de Occidente? Bueno, esa es claramente una de las grandes preguntas. Lamentablemente convivimos en un sistema internacional que en alguna medida garantiza la soberanía nacional, y por lo tanto lo que ocurre al interior de un Estado soberano pareciera ser que forma parte de las responsabilidades de dicho Estado. Una de las cosas que posiblemente va a ocurrir de aquí en adelante es la salida precisamente de decenas de miles de personas de Afganistán hacia los países adyacentes de dicho territorio, particularmente Pakistán o las repúblicas del norte como Uzbekistán o como Tayikistán, en parte saliendo o escapando en base a la insinuación que contiene la pregunta de que efectivamente el régimen talibán impondrá un tipo de sistema extraordinariamente teocrático, hiperconservador, donde los derechos de las mujeres son inexistentes y donde naturalmente nuestra concepción de libertad o de democracia o de justicia o de igualdad, que son todos principios que las sociedades liberales consideran como valiosos, no va a estar presente en dicha sociedad. Y claro, viene la pregunta, ¿quién se hace responsable? Hoy en día, lo más importante es intentar garantizar, me parece a mí, algún grado de bienestar para los refugiados que efectivamente van a salir de Afganistán. Y luego viene, creo yo, la pregunta pragmática. Recordemos que el año 96 los talibán sí garantizaron cierto grado de estabilidad a costa de la restricción enorme de libertad que hubo para mujeres y para otras personas también. Y es posible que ese escenario pragmático vuelva a reiterarse a partir de las próximas semanas. Y cuando se habla de que esto fue mal planificado, que hubo incluso problemas de inteligencia, que no previeron la rapidez con que los talibanes iban a avanzar hacia las distintas zonas del país, ¿qué responsabilidad hay de Donald Trump, que es el que comenzó también las conversaciones con los talibanes? Bueno, yo creo que la responsabilidad es alta, no tanto por haber negociado con los talibán en Doha. Yo creo que si uno revisa conflictos antagónicos entre distintas partes, uno observa que por lo general se dan espacios de conversación formal o informal. Lo vimos en Vietnam, lo vimos ahora, lo vimos incluso en la guerra con Irak. Pero el problema fue que se disoció de esa negociación al gobierno afgano. Al propio gobierno afgano de Ghani no se le dejó participar en las negociaciones, entonces por lo tanto parecía ser que el camino estaba empezando a ser trazado por los propios talibán incluso antes de haberse tomado el poder, debido a que contaban con la legitimidad de los Estados Unidos. En ese sentido creo yo de que esa planificación de la negociación debió de haber sido mucho más amplia, no solamente integrando la institucionalidad afgana formal, sino que posiblemente también toda la, digamos, complejidad tribal que tiene el país, sobre todo porque está fragmentado en base a líneas étnicas que no necesariamente se vieron representados en Doha. Entonces, claro, el punto del inicio estuvo titubeante, estuvo complejo, estuvo, creo yo, también equivocado, y los resultados creo que están a la vista. Bien, Guido, gracias por conversar con nosotros para analizar lo que está ocurriendo allá en Afganistán. Muy amable. Muchas gracias, que tengan un buen día. Buenas tardes.